Para la Asociación Costarricense de Logística es un gusto poder contar con su presencia en un evento coordinado con el programa de posgrados de la Escuela de Relaciones Internacionales y la Maestría en Abastecimiento y Logística Global de la Universidad Nacional de Costa Rica. Este año, ante la declaratoria de emergencia nacional decretada desde el 16 de marzo, nos ha obligado a reinventarnos y estamos contentos de poder convocar y compartir con ustedes aspectos que nos unen, como lo es la cadena de suministros. Y qué mejor forma de fortalecer y fomentar el conocimiento en torno a la cadena de suministros y abastecimiento a través de la academia, por medio de la Universidad Nacional y sus programas de posgrado y maestría. Nos acompaña el día de hoy como panelistas y expositores el máster en gestión de la ciencia y la innovación, el señor Roy Mora Vega. Él es máster en gerencia del comercio internacional por la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciado en relaciones internacionales con énfasis en administración y gerencia de la cooperación internacional y egresado del máster en diseño, gestión y dirección de proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana. Tiene experiencia en multilateralismo comercial, comercio y ambiente, gestión de proyectos, emprendimiento y modelos de negocios, y ha sido consultor para organismos regionales, empresas privadas, universidades y ONGs. Por su parte, la máster Ana Lucía González Corrales. Ella es especialista en comercio internacional, gestión aduanera, términos internacionales de comercio y desarrollo, con más de 15 años de experiencia en el mercado como asesora, consultora y desarrolladora de proyectos especializados en dichas áreas de expertise en el sector privado. Es socia fundadora y gerente general de IM Group, especialista en comercio, aduanas y logística para Batalla Legal, profesora de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, y participa en distintos comités en cámaras gremiales como Acacia, UCAEP, Asofras, AmCham y Cresux. Por su parte, el máster en Business Administration, Leonardo Brenes Muñoz. Él es graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo el MBA. Además, concluyó sus estudios de grado en Comercio y Negocios Internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Durante más de 6 años ha colaborado en diferentes campañas en el campo de la cadena de suministro, como en Chiquita Brand. Actualmente es el Commercial Executive en APM Terminals. También colabora como académico de la maestría en abastecimiento y logística global en la Universidad Nacional. Y finalmente, el MBA Graving Rodríguez Calderón. Él es estudiante de doctorado en gerencia con especialidad en la cadena de suministros, graduado de Kuhn Logistic University en Alemania, donde obtuvo el MBA en logística y liderazgo. Además, concluyó sus estudios de ingeniería en la cadena de suministros en MIT Sea Lodge y sus estudios de grado en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Durante más de 12 años ha colaborado con diferentes compañías en el campo de la cadena de abastecimiento, incluidos 6 años como consultor en la cadena de suministros en compañías a nivel nacional e internacional. El webinar se encuentra compuesto por 4 apartados, una parte introductoria y 3 espacios de consultas moderadas y abordadas por los expositores, que nos permitirá conocer el perfil del profesional en la cadena de suministro, la perspectiva del consumidor en diferentes ámbitos y los retos que se enfrentan. Tendremos habilitados al finalizar el webinar un espacio para que los panelistas puedan atender consultas relacionadas con el tema de exposición. Ahora bien, sin más, brindo la palabra a don Graving Rodríguez Calderón. Él es el coordinador de la maestría en abastecimiento y logística global de la Universidad Nacional, para comenzar con el webinar. Buenos días, Graving.
Josué, muchísimas gracias por esa presentación, muchísimas gracias y muy agradecido de estar acompañado por su persona. Primero invitarnos y por la coordinación que hicimos para hacer posible este webinar y después muy agradecido con amigos, con colegas que nos ayudan porque sin esto no sería posible. A la máster Ana Lucía, al máster Roy, al máster Leonardo, de nuevo muchas gracias y bienvenidos por apoyar esto. Ahora voy a compartir un momentito pantalla para introducir aquí el tema. ¿Lo están viendo ahí? Bueno, cadena de suministro, contexto actual desde la perspectiva del consumidor. Quería agregar esta imagen simplemente por dos cosas. Principalmente para que el público, yo sé que mucha gente sabe sobre cadena de suministro, pero el público que no conoce, ¿qué estamos hablando de cadena de suministro? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Por qué Gabriel Macaya ha hablado en las conferencias tanto de las operaciones de la caja y la logística de la caja y lo que preocupa? Bueno, porque eso es exactamente lo que nosotros estudiamos y eso es lo que queremos transmitir un poco, cuál es el contexto actual con tres perspectivas también desde diversos ángulos de la cadena de suministro. Y aquí nos lleva a nosotros a dos cuestiones. Cada cosa para que podamos ponerlo en contacto, para que ponerlo en perspectiva del día a día. Cada cosa que llevamos a nuestras manos, que consumimos, cada servicio que nos dan, porque no son solamente bienes, son también servicios, tiene un proceso y ese proceso para que llegue a nuestras manos es la cadena de suministro, es lo que está detrás. La cadena de suministro es un tema bastante joven. En los 80 principalmente se empieza a hablar, lo hacen principalmente Weber y Oliver en los 80 y hablaba principalmente de las relaciones que existían dentro de la firma. Para los años 90 ya avanzamos un poquito más y es cuando tenemos a autores como Elan y Cooper y después Lambert y después muchísimo más reciente Chopra, que empiezan a hablar de la cadena de suministro como un sistema y un sistema que está conectado a otros factores, no solamente dentro de la compañía, sino externos. Entonces empiezan a dar conceptos como la logística interna, la logística externa, etcétera. Pero principalmente nos llevas a lo que es esto. Hoy en día podemos tener muchísimas conceptos sobre cadena de suministro, pero estamos llegando a un término un poquito más consensuado. Y es donde tienes proveedores, que es lo que ustedes están viendo, de primer nivel y segundo nivel. Los proveedores de primer nivel son aquellos que le producen directamente a empresas y los proveedores de segundo nivel son en muchos casos materias primas, commodities, que llegan a los proveedores de primer nivel y estos pasan después a una cadena donde está este proceso de logística entrante, que es principalmente lo que se recibe en una compañía, produzco, después sale la logística saliente, que es los finished goods o los productos terminados, y después van a los canales de distribución minoristas, mayoristas, las plataformas tecnológicas hoy en día, para llegar al cliente final o al consumidor. Y ese consumidor final entendiéndose a veces como empresas, entendiéndose nosotros como individuos, entendiéndonos nosotros como un supermercado, como un retail, etc. Pero para eso que logremos y lo que tengamos que hacer, tenemos una cantidad de facilitadores que son operadores logísticos, los que transportan, el transportista, los operadores de infraestructura, puertos, aeropuertos, que si ingresan los camiones por Nicaragua, que si no ingresan. Todo esto es lo que nosotros, las aduanas, la parte técnica, la parte de la nomenclatura, qué producto vendo en Costa Rica que en España sea también el mismo. Bueno, eso tiene una nomenclatura a nivel internacional. Toda esta complejidad, todo esto lo que pasa, los proveedores de tecnología, quiénes son, cómo estamos trabajando, cómo vendemos y ni se diga la parte de los servicios financieros, cómo pagamos al fin y al cabo, cómo recibimos el pago. Estas cosas nos llevan a nosotros a entender y a ver qué es la cadena de suministro. Ahora, ¿qué pasa en el contexto actual? ¿Qué nos sucedió en el contexto actual? Llegamos a un momento, de la noche a la mañana aparecemos con un virus que nos ha transformado la forma en que vivimos, porque es así, y nos encontramos principalmente con tres escenarios que me llevan a la siguiente filmina. Un momento. Exactamente. Que me llevan a la siguiente filmina. El COVID desnudó tres realidades de las cadenas de suministro. Cadenas de suministros que eran muy frágiles, cadenas de suministro que impactaron el comercio completamente a nivel macro y a nivel micro,
Y el otro elemento que tenemos es que nos encontramos con que la tecnología se volvió un gran aliado. Tuvimos un primer escenario que era un cierre de emergencia, cierre de negocios, protección del personal, identificar inventarios, identificar la demanda. Esto nos llevó a un puente ahí de normalidad. Algunas empresas empezaron más ganadoras, otras perdedoras, otras a modificarse, otra a cambiar su estrategia, identificación de nuevos proveedores, evidente uso de una nueva tecnología para conectarse con clientes, la tecnología jugando ese rol importante, búsqueda de nuevos canales de distribución, cómo hacemos para que el producto llegue de El Salvador a Costa Rica, no tenemos ahora el transporte terrestre, etcétera. Y después, esto nos lleva a una normalidad o a una nueva normalidad con una visión muchísimo más holística del negocio, en que se está involucrado, basado en conceptos de capacidad y también en los cambios de modelos de negocio. Y entonces aquí es donde a mí me empieza y empieza la parte de abordar a los colegas que tengo acá. Desde esta visión holística de lo que tenemos y hablando desde la especialidad como tal, y empiezo con el máster Roy Mora, ¿qué perspectivas desde este concepto que hemos visto de cadena de suministro de la realidad que estamos viviendo, has visto desde la parte de las pymes principalmente, que es como el área más fuerte que trabajas, Roy? Hola, buenos días, Gravin. Buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir este espacio. Hay que tener en consideración que para el caso de Costa Rica, el parque empresarial está compuesto básicamente por pymes. Cerca de un 95%, inclusive un poco más de las empresas costarricenses son pequeñas y medianas empresas. Entonces, nuestro parque empresarial realmente presenta dos particularidades en ese sentido. Por un lado, tenemos algunas pequeñas empresas que han logrado integrarse a cadenas globales de valor. Son aquellas empresas que tienen cadenas internacionales de abastecimiento, ¿verdad? Que están encadenadas con zonas francas o con otros procesos de las cadenas globales de valor. Normalmente este tipo de empresas tienen una cultura organizacional y unas condiciones diferenciadas que les permiten integrarse de mejor manera a estas cadenas. Pero la gran mayoría de nuestras pymes en realidad tienen unas condiciones bastante distintas, ¿verdad? Son empresas que no tienen un conocimiento holístico, no tienen un enfoque holístico de lo que representa la cadena de suministros, no tienen la idea de observarlo como un macro proceso que va desde el aprovisionamiento, las materias primas, la fabricación y la distribución, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un problema bastante fuerte con respecto a lo que podemos entender por la cadena de suministro. Esta visión, ¿verdad? Un poco miope de lo que debería ser, pasa por un tema de planificación, ¿verdad? Las empresas nuestras, las pequeñas y medianas empresas, tienen grandes deficiencias de planificación de la cadena de suministros. Hay un estudio que se hizo el año 2014, donde se encuestaron a varias empresas nacionales y a partir de este estudio se identificó que cerca del 31% de las pymes y el 57% de las pequeñas empresas no cuentan con procesos claramente definidos en logística en sus operaciones, ¿verdad? Entonces ya ese es un dato alarmante de todo lo que nos hace falta avanzar en esta materia a nivel de pequeñas y medianas empresas. Y continuando en esta línea, este mismo estudio refleja que tenemos un recurso humano poco especializado, ¿verdad? Que resulta ser más empírico y acá podemos identificar que el 80% de las pymes nuestras no capacitan a sus colaboradores en estos temas y que el 50% de las mismas no manejan correctamente el término de cadena de suministros. Entonces ya estos datos reflejan la necesidad que existe a nivel de país y a nivel de las pequeñas y medianas empresas por comprender mejor a qué hacemos referencia con cadena de suministros. También ligado a esto hay una dificultad en cuanto al acceso a nuevas tecnologías que permitan una gestión más integral y más eficiente de esa cadena de suministros. Hay un dato también en este caso del Banco Mundial que dice que los costos logísticos promedios en América Latina son de un 24% con respecto al valor del producto final, mientras que en países desarrollados este costo es solo del 8%, ¿verdad? Entonces, este dato también nos refleja que tenemos un gran reto en cuanto a la disminución de costos y hacer más eficientes las cadenas de suministros por parte de nuestras
empresas. Es claro que estas problemáticas pasan también por una situación que es generalizada casi que para todo el sector empresarial PYME en el país, y es el tema del financiamiento. ¿Verdad? Hay grandes dificultades para acceder al financiamiento. El estudio económico de la OCDE del 2020 viene a reflejar que las pymes, principalmente las más pequeñas, tienen grandes dificultades de financiamiento, de poderse financiar de manera formal, ¿verdad? Acuden normalmente a prestamistas informales o bien a tarjetas de crédito que tienen unas tasas de interés excesivamente altas, ¿verdad? Entonces, si no hay financiamiento, es complicado que las empresas puedan empezar a invertir en innovación en materia de nuevas tecnologías, ¿verdad? Y capacitación de recurso humano. Y también creo que todavía tenemos un reto pendiente en sensibilizar a las pymes en el sentido de que una premisa central de la calidad es que tiene que haber una buena gestión de la cadena de suministros. Si no tenemos la integralidad, si no conocemos a profundidad cómo funciona una cadena de gestión, una cadena de suministros, va a ser complicado que podamos tener buenos resultados en materia de calidad de las empresas, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, estas son algunas de las dificultades o el contexto en el cual se desarrollan nuestras pymes en relación a la cadena de suministros. Muchísimas gracias, Roy. Haciendo un pequeño resumen de esta realidad de que Roy nos está hablando de nuestras pymes y de nuestras empresas, que yo diría que también de las medianas y un poco inclusive grandes empresas en Costa Rica, nos lleva a pensar también en ese rol entonces tan importante de la tecnología y del uso de esta aplicada también a lo que es la cadena de suministro. Y es entonces ahí donde me lleva a la siguiente pregunta con la compañera Ana Lucía. Ana Lucía, desde esta perspectiva, desde este ámbito de lo que es la cadena de suministro, la realidad que estamos viviendo, desde eso, ¿cómo ves el rol de la tecnología y del comercio electrónico dentro de esta realidad que estamos viviendo y dentro del contexto de la cadena de suministro? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Realmente es un gusto para nosotros compartir este espacio y aprovechando precisamente lo que decía el compañero Roy y el compañero Graving sobre las necesidades que tenemos. Realmente la situación actual nos puso a todos en perspectiva realmente cuánto estábamos trabajando precisamente en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo correcto de la comunicación dentro de una cadena de suministro. Cuando hablamos de cadena de suministro, obviamente se nos viene la imagen inicial que nos ponía Graving, ¿verdad? Sumamente compleja, y realmente es que así es una cadena de suministro, pero muchas veces lo hacemos sin ser tan conscientes realmente de ese contenido de esa cadena de suministro. O sea, y consumimos nuestros insumos, los procesamos, los comercializamos, tenemos relación con nuestros clientes y demás, pero hasta ese momento no hemos sido tan conscientes que realmente la pandemia nos vino a traer es la necesidad que tenemos todos desde una pyme o un consumidor, o sea, yo, Ana Lucía González, como consumidora, de realmente cuánto conozco o cuánto manejo realmente una comunicación adecuada con mis proveedores y cuánta tecnología tengo para poder hacer esa comunicación. Entonces, de los elementos que hemos visto, voy a hacer énfasis en esos dos, en comunicación y en tecnología. ¿Y por qué? Porque siempre han existido, o sea, realmente, o sea, si tomamos los últimos años, el desarrollo tecnológico ha generado que las cadenas de suministro, pues obviamente mejoren, pero la comunicación, que es un elemento trascendental para que precisamente podamos utilizar los datos de manera correcta, es algo que todavía las empresas, estamos hablando incluso de empresas grandes, o sea, no necesariamente las pymes, que ya Roy nos señalaba sus necesidades, que no hay una comunicación interna dentro de sus empresas. Entonces, la crisis también inició dentro de las mismas entidades para ver, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a comercializar? ¿Cómo nos adaptamos dentro de nosotros mismos como empresa? Y en este caso, podemos seguir atendiendo en medio de una crisis nuestros clientes, que al fin y al cabo nuestros clientes van a seguir teniendo la misma necesidad, que sigue siendo la de contar con su producto. Y en este caso, nosotros consumidores, en general, sea una persona como yo o sea una empresa, realmente lo que necesita es abastecerse de ese recurso. Entonces,
realmente el generar una comunicación interna a nivel tecnológico, o sea, cómo es que vamos a fluir en la información, cómo es que nos vamos a adaptar para, por ejemplo, hacer teletrabajo y ni siquiera nos estamos viendo las caras, cómo es que vamos a llevar nuestros registros a nivel de empresa. ¿Para qué? Para poder saber cuánto inventario tenemos, a quién tenemos que proveerle, a quién tenemos que contactar para que haga esa entrega, etcétera. O sea, realmente esta situación COVID nos vino a generar en evidencia, más bien nos puso en evidencia la necesidad que tenemos de generar una correcta comunicación y en este caso venir a tener los elementos necesarios para que esa comunicación fluya. Entonces, eso es uno de los énfasis que quiero hacer y que sigue siendo una necesidad, como les digo, de grandes empresas y de pequeñas empresas que lastimosamente, o sea, han tenido que tomar, digamos que la creatividad en sus manos en este proceso. Y de esos, de hecho, conversaba con compañeros del sector logístico y ha sido increíble para ellos el tener que ver cómo consiguen, por ejemplo, una buena conexión de Internet para sus funcionarios, cómo consiguen, en este caso, una comunicación correcta con sus clientes cuando ciertos procesos, por ejemplo, en la logística, pasaron de un día a 4 días de diferencia porque se cerraron fronteras, porque se tienen menos vuelos o porque simple y sencillamente tenemos una situación, por ejemplo, en Costa Rica fronteriza, donde si no tenés una prueba positiva o negativa de COVID, podés entrar o no podés entrar al país. Entonces, este tipo de situaciones de crisis que realmente nos vienen precisamente a acelerar nuestro proceso de adaptabilidad en lo que es un comercio electrónico adecuado, también nos viene a generar todo un proceso de cómo vamos a abastecernos nosotros como clientes o como proveedores, en donde sea que estés dentro de la cadena, a contar con los recursos tecnológicos necesarios para poder hacer esta cadena de abastecimiento la más óptima posible. Ana Lucía, muchísimas gracias. Nos has puesto en contexto dos cuestiones muy interesantes. Roy, primero con una realidad que tiene nuestro país, una realidad de un parque empresarial, una realidad que ya tenían las pymes antes de la situación que estamos viviendo. Y Ana Lucía nos pone en una perspectiva que era otra realidad que ya pasaban las pymes, que era un tema de comunicación, un tema de tecnología, que lo agrego al tema que se expuso Roy, que es un tema de planificación. Cómo nos cuesta planificar y cómo la tecnología hoy está facilitando muchísimo mejor la planificación, porque nos dimos cuenta que era necesaria, que lo que teníamos como modelos, de hecho, todos los modelos de pronóstico hoy en día están casi que debajo de la mesa, porque estamos adaptándonos a otra nueva realidad. Y esto me lleva entonces a la otra siguiente pregunta, ya de una manera muchísimo más global, aparte del transporte y el comercio exterior. Leonardo, desde esa perspectiva y desde ese conocimiento que llevas y viendo la cadena de suministro y viendo la situación actual, ¿cuál es tu apreciación desde una visión muchísimo más global y que tiene que ver con el comercio también exterior, obviamente? Claro, great, gracias. A mí me gustaría iniciar por ese cierre de emergencia, ¿verdad? Y manejo de crisis que todas las empresas tuvimos que hacer de alguna u otra manera, indiferentemente si sea una empresa transnacional grande o si sea una pyme, fuimos afectados. Y todo inició finales de febrero, cuando los puertos de China todos empiezan pues a cerrar sus operaciones, buques esperando en Bahía, y entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y eso qué? Si yo estoy en una pequeña empresa o en una empresa exportadora, por ejemplo, de vegetales en la zona norte de Costa Rica. Bueno, pues resulta que esas demoras que se generaron en Asia, producto del cierre de los puertos, impactó directamente en la rotación de contenedores a nivel global de las principales navieras. Y entonces ahí empezamos a ver cuáles son los costos adicionales, ¿verdad?, que se empiezan a generar, sea para un importador o para un exportador, y cómo las navieras sufren una incapacidad de poder responder a la demanda del mercado, tal vez en otras regiones, como por ejemplo el norte de Europa. Entonces ahí en marzo ya se empieza a identificar una escasez de contenedores refrigerados en Europa, lo que hace que muchas exportaciones, por ejemplo de papa, ya tienen que estarse almacenando en cuartos fríos en Europa, y eso nos afecta luego
a nosotros como país, a nuestros principales productos de exportación en términos de volumen, que es banano y piña. Y vemos cómo el comportamiento de las exportaciones costarricenses de banano y piña se empiezan a ver afectados, pues por ese efecto dominó que viene desde China, y no solamente es que nos empiezan a enviar un tema de virus, sino también que hay una incapacidad, ¿verdad?, de nuestros principales proveedores de responder a nuestras necesidades. Dichosamente para el país, y esto hay que analizarlo desde un punto de vista del comportamiento del consumidor, el banano, por ejemplo, fue un producto que, si bien es cierto, bajó en su volumen de exportación con respecto al año pasado, no fue un bajonazo tan terrible como el que ha tenido la piña, por un tema de que las personas, tal vez en Europa o Estados Unidos, estaban trabajando desde la casa, pero era más fácil llevarse una mano de bananos para la casa, darle a los familiares, consumir, etcétera, a diferencia de las piñas, ¿verdad? Que las piñas sí va muy consumido por un tema de restaurantes, bares, que todos estos fueron cerrados. Entonces, tenemos primero ese cierre y empezamos todos a buscar a la segunda fase, que es estabilizar y adaptar la logística. Y el ejemplo más claro en Costa Rica es que otra vez fue como sacar de la gaveta de recuerdos el tema de un ferry centroamericano, que siempre somos reactivos, ¿verdad?, a buscar cuál es la solución ante el cierre de fronteras terrestres, y no nos da ese chance, ¿verdad?, o ese margen de ejecutar. La pregunta que sale aquí en este momento es, bueno, ¿todavía es viable un ferry centroamericano, dado que ya las fronteras terrestres están abiertas? Entonces, ahí es donde empezamos ya, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista de política pública, de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para hacer sostenibles las cadenas de abastecimiento. Indiferentemente, por eso decía al principio, que puede ser una empresa grande, una empresa pequeña, incluso algunos de nosotros podríamos tener en nuestra mente de que nuestra cadena de abastecimiento es súper sólida, es súper segura y tenemos un montón de certificaciones y proveedores, etcétera. Pero esta crisis nos ha demostrado que las cadenas de abastecimiento son muy frágiles y que desde cualquier punto de vista, sea desde política pública o de empresa privada, tuvimos una afectación. ¿Y cuáles son las acciones ahora que tenemos que tomar para enfrentar esa nueva normalidad? Y aquí es donde ya entro a la siguiente fase y última del PowerPoint, que es ¿qué sigue para Costa Rica? En Europa y Estados Unidos se están abriendo debates, por ejemplo, de su interdependencia que tienen con mercados del sudeste asiático, por ejemplo, para proveedores de medicinas. Y ya ellos están diciendo, bueno, prefiero pagar más caro y tener mi planta de productos, de medicamentos en Europa que en lugar de tenerla en Asia, porque me da más sostenibilidad de los procesos. Y entonces ahí es donde como país tenemos que preguntarnos cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para aprovechar nuestra geografía y conectarnos más o aumentar la inversión extranjera directa. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, perfecto, te estoy escuchando, ¿no? Clarísimo. Aquí me llevan a mí a tres grandes escenarios o tres grandes temas que hemos tocado. Una parte de ese sector productivo importante en Costa Rica, una parte de esa tecnología que hoy es más demandada y hay una realidad. Hay datos tan claros como, por ejemplo, empresas o un retail en el Censo Sur, en Chile, en Argentina, o sea, ellos han avanzado en comercio electrónico lo que esperaban avanzar en 15 años, para que tengamos el impacto que ha generado eso. Y después la otra realidad, de una realidad más macroeconómica, que lo estaba exponiendo también Leonardo, a nivel país. ¿Qué oportunidades hay de esto a nivel país con relocalización? Y esto también me lleva a otra pregunta, entonces, es desde esa perspectiva de lo que hemos visto ahora, ¿cuál es la perspectiva del consumidor? O sea, desde las pymes, desde las empresas, y me dirijo primero a Roy, ¿qué hay nuevo? ¿Qué hay desde el consumidor? ¿Qué oportunidades
¿Qué está demandando el consumidor? ¿Qué tenemos que entender desde las empresas? ¿Cuáles son las oportunidades que hay? Bien, ya como ha quedado clarísimo, las pymes están enfrentando una situación inédita, ¿verdad? Por todo el tema de la situación de pandemia y de pospandemia que pone en jaque su propia sobrevivencia como organizaciones productivas, ¿verdad? En este sentido, las pymes tienen que seguir enfrentando a un cliente que cada vez es más exigente. Es decir, a pesar de la situación que están enfrentando a nivel de su cadena de suministros, por otro lado, tienen que seguir enfrentando a un cliente que demanda calidad en los productos y en los servicios que éstas están ofreciendo y que estos consumidores están adquiriendo. Entonces, en ese sentido, el cliente normalmente va a demandar que se cumplan sus expectativas en relación a los tiempos, a los lugares en los cuales yo quiero recibir ese servicio o ese bien, la comodidad bajo la cual un cliente espera que se dé a cabo ese servicio, ¿verdad? Entonces, las empresas tienen que ir buscando de qué manera en una situación como la que estamos enfrentando logra cumplir esas expectativas, pero además ahora se incorpora un elemento adicional y es que los clientes esperan productos inocuos, ¿verdad? Que se garantice que durante los procesos se han cumplido con ciertas condiciones mínimas de salubridad que vaya a proteger a los clientes de la enfermedad que nos está afectando actualmente, pero de cualquier otro tipo también de situación que pueda afectar a la salud, ¿verdad? Y en ese sentido, uno de los mecanismos por los cuales más se ha apostado, dadas las circunstancias, tiene que ver por el uso de canales digitales. Hay una clara preferencia y una clara necesidad por parte de los clientes de acudir a aquellas empresas o aquellas pymes que nos ofrezcan un producto o un servicio que pueda ser transaccionado mediante un canal digital. Y aquí también hay otra gran realidad y es que los clientes cada vez tienen más poder. Las empresas y las pymes en particular tienen que empezar a diseñar estrategias para cumplir esas expectativas de los clientes. ¿Por qué los clientes tienen más poder? Bueno, porque tenemos una mayor variedad y una mayor competencia de pymes que ofrecen bienes o servicios similares y por tanto uno como consumidor tiene la posibilidad de decidir con cuál empresa voy a adquirir un producto y también justamente por el acceso a nuevas tecnologías que tienen los clientes, ¿verdad? La competencia actualmente no es solo local, es una competencia global. Yo puedo decidir entre comprar un producto en una tienda local o bien comprarlo en una tienda en línea en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Y el producto igual me va a llegar a mi residencia. Entonces, hay un poder ahí importante por parte del cliente que las empresas tienen que empezar a ver de qué manera lo atienden. También es cierto que un cliente resulta ser fiel si se cumplen sus expectativas, porque realizar un cambio puede ser costoso en términos económicos, en términos de tiempo, de la fatiga que puede implicar, ¿verdad? Buscar un nuevo proveedor. Entonces, hay que ir trabajando en ese sentido. Acá yo rescato algo que ya mencionaba Ana Lucía antes, y es la importancia de la comunicación. En una situación donde hay tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, las empresas tienen un reto fundamental y es mantener comunicados a sus clientes. Esto no va a implicar que todo el proceso se vaya a desarrollar con normalidad, pero al menos genera información que va a disminuir la incertidumbre y que va a generar más confianza en la cadena de suministro de estas pequeñas y medianas empresas. Y también yo acá veo otra oportunidad, digamos, además de la oportunidad de acercarse más a los canales digitales, también es que puede ser que haya una conciencia un poco más amplia dentro de la ciudadanía de la necesidad de consumir productos locales y productos artesanales, ¿verdad? En el tanto, creo que todos reconocemos en buena medida que hay cadenas de suministro que se han visto afectadas y que también existe una necesidad de reactivación económica y que por tanto deberíamos ir hacia el consumo de bienes y servicios locales en la medida de las posibilidades. Perfecto, Roy. Me acercas a tres temas muy importantes: la comodidad de los clientes, la expectativa que el cliente tiene y una cuestión que hoy en día a todos nos concierne, que es productos en buena calidad, buen estado, pero productos inocuos, que estén
que me garanticen a mí una condición. Y entonces eso me lleva a otra pregunta, y a una pregunta con Ana Lucía. En ese contexto del nuevo consumidor, en ese contexto que estamos viviendo, de la perspectiva del consumidor, ¿cuál es el rol de las tecnologías? ¿Cuál es el rol que juegan en el día de hoy? Ok, en este caso te pido precisamente esta filmina que tenemos acá y cerrando con las palabras de Graving, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiere este consumidor? Y en este caso es garantizar que esa compra es segura. O sea, cuando hablamos de seguridad, ¿qué es seguridad? Puede ser incluso lo que decía Roy, o sea, dar una correcta comunicación. O sea, ¿qué pasó con mi producto? ¿Qué pasó con esto que no me llegó en el momento en que yo lo esperaba? Pero realmente eso fue lo que le sucedió absolutamente casi que a todos los proveedores en este mundo, o incluso hoy en día. O sea, tenemos un comercio local que precisamente está llegando a eso. O sea, el mismo Correos de Costa Rica, ¿verdad? Con todo el montón de pymes que tenemos en este momento, entregando o negociando por Instagram, por Facebook, etcétera. Y Correos de Costa Rica dijo, no vamos a funcionar. Y luego dijeron, sí vamos a funcionar. O sea, porque realmente se necesita seguir moviendo la economía, pero tenemos esta alerta, o sea, una compra segura. Ya de por sí el comercio electrónico ha tenido que romper muchísimas brechas, sobre todo brechas generacionales. O sea, yo tengo todavía familiares, ya señores, adultos mayores, que prefieren ir al banco. Ustedes no se imaginan lo difícil que ha sido precisamente decir, no, o sea, no tiene que ir al banco en este momento. Usted puede hacer todas sus transacciones igual desde la casa, con el tema de servicios bancarios. ¿Por qué? Porque pensaba que era más inseguro el hecho de utilizar un medio electrónico, utilizar un medio presencial. Entonces, eso es lo primero que tenemos que partir. Todos tenemos que pensar que si vamos a utilizar un medio electrónico, que esto se aceleró exponencialmente con esta situación de pandemia, es generar una compra segura. Y precisamente para el consumidor lo que necesita son certezas. O sea, yo estoy comprando en un lugar seguro, sí o no. O sea, realmente cuando hablamos de seguro es que voy a poner mi dinero y se supone que yo voy a recibir un producto a cambio de esto. Eso se vuelve una compraventa, se vuelve un contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo voy a ofrecer datos personales, yo voy a ofrecer medios de pago y necesito sentir que realmente mi proveedor está cumpliendo con esa seguridad que requiero. Además de la seguridad del producto, que todos bien sabemos, ¿verdad? Que ahora con el contacto que tenemos, salga usted sin mascarilla a recoger su producto, eso en un tema de retail, pero igual a nivel de un comercio, ya a nivel de empresas donde compran grandes cantidades de productos, necesitamos que sea una compra segura. Y algo interesante también es que le gusta conocer quién está detrás de ese negocio, o sea, quién es mi contraparte, a quién le estoy comprando. Entonces, realmente todo el proceso de comunicación que tenemos que hacer como proveedores de un comercio electrónico, tiene que haber una identificación, tiene que haber una identidad realmente de esa persona que está ahí detrás. ¿Por qué? Porque necesitamos un respaldo legal. Y aquí viene, o sea, ¿qué pasa con mis datos? Hay datos sumamente sensibles que voy a estar dando. El de la tarjeta de crédito, por ejemplo, es uno. O sea, no estarse dando a la gente que está ahí en los call centers de la Reforma y demás. O sea, realmente tenemos que saber a quién le estamos dando esos datos. Luego el tema de reclamos. O sea, realmente quién me va a atender, quién va a hacer el servicio postventa, que usualmente sigue siendo todavía una debilidad de muchísimos negocios, donde doy, perfecto, llegó el producto, pero realmente después tengo una necesidad, ¿cómo puedo evacuarla? El tema de garantías, devoluciones, todo el tema de seguimiento de envíos. O sea, realmente necesitamos trabajar como empresas para poder darle esto a los clientes, porque los clientes van a querer recibir la misma garantía que yo acercarme al negocio y decir, mira, no me funcionó, no me quedó esta prenda, ¿cómo hago para hacer el cambio? Entonces, acá es donde viene un concepto interesante que es la gestión de riesgos. Necesitamos, como en ese caso, proveedores de servicios electrónicos, saber prever este tipo de elementos y en una situación de pandemia, pues aún más. Y si quieres, David, pasa la otra filmina para terminar. Viene todo este tema de cómo facilitar el comercio. Necesitamos que realmente la tecnología y la conectividad se vuelva un aliado para nosotros y no más bien algo que nos venga a generar un problema aún mayor y obviamente en una situación tan vulnerable como la que estamos viviendo, cualquier tipo de variante en esa situación puede generarnos más costos, puede generarnos más problemas. Entonces estamos trabajando en reconocimiento de las personas, o sea, realmente cómo sé que yo es el usuario, cómo sé que yo estoy hablando con la persona indicada, la seguridad de extremo a extremo, los tiempos, o sea, realmente yo necesito inmediatez de la información, que me puedan atender. Todos entendemos que hay situaciones que variaron, que hay fronteras cerradas, que va a ser más lento, pero decía Roy, tengo que sentir esa necesidad de información cubierta cuando yo la solicito.
Y luego ya todo el tema de inteligencia artificial que está entrando, que tenemos más bien que potenciar como empresas para, si usamos canales electrónicos, poder garantizarle a esos terceros que todo está debidamente protegido. Y por último, el manejo de data y de Big Data, ¿verdad? Para toma de decisiones. O sea, en un mundo tan complejo y en un mundo donde nuestras perspectivas se amplían a ser internacionales y no solo locales, necesitamos entender cómo procesar esa información y ojalá hacerlo de la mejor forma. ¿Para qué? Para que yo, consumidor, pueda sentirme satisfecho, ya sea desde que compro una prenda a como soy una empresa que está abasteciéndose de su materia prima principal. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Eso me lleva a dos puntos que hemos visto. Roy nos ha expuesto esa necesidad que tiene el cliente de comodidad, de expectativa, de inocuidad. Ana Lucía, más desde el punto de vista de cómo puedo yo facilitar esta compra por medio de comercio electrónico, las tecnologías lo facilitan. Y ahora esto entonces me lleva a la siguiente inquietud con Leonardo, desde una perspectiva más macro también, Leonardo. ¿Cómo está este rol de la tecnología también, si lo vemos desde una perspectiva muchísimo más amplia, como lo es desde APM Terminals, o desde una perspectiva más amplia? Vamos a ver, desde una perspectiva más amplia, y DHL lo menciona muy bien en un paper que hace poco publica, que ellos dicen que la demanda va a tener un comportamiento de efecto látigo. Y entonces es donde empezamos a ver que vamos a tener subes y bajas. Y ahí la gran pregunta es, ¿cuál es nuestra relación con nuestros proveedores logísticos? ¿Y cuál es su capacidad de ellos, de los proveedores, de adaptarse a las nuevas realidades? Podemos tener tal vez un proveedor, la naviera más grande del mundo, y estamos tranquilos, pero ¿qué pasa si uno de esos sufre un ciberataque? ¿O qué pasa si se cierran los puertos, verdad? Entonces, o si hay externalidades de los países en donde están abriendo y cerrando el mercado constantemente. Y entonces ahí la gran pregunta es, ¿cómo estar preparados para estar manejando esa demanda de efecto látigo? E incluso me llama la atención un tema que menciona Ana Lucía, que dice, bueno, estamos vendiendo ahora por redes sociales ropa o algo, ¿verdad? ¿Y qué pasó si no me quedó? Estamos todas las empresas corriendo a conectarnos con las diferentes aplicaciones de distribución con el consumidor, sea Rappi, Uber, Globo, etcétera. ¿Habrá alguien que estará pensando en la logística inversa? ¿Tendremos algún proveedor ya identificado y mapeado en nuestras empresas para hacer una logística inversa, para aceptar devoluciones de productos? Y entonces ahí es donde se hace más crítico el papel de los profesionales en logística, y no solamente de estar pensando, ok, la tecnología, porque la tecnología, es totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Ana Lucía, hay una necesidad urgente de conectarnos y de tener una mayor visibilidad con nuestros clientes y con nuestros proveedores de dónde están mis productos, cuánto inventario tengo en alguna bodega, o incluso cuánto inventario tengo en contenedores que están en este momento en el agua o en una terminal. ¿Podremos llegar a ver eso? La respuesta es sí, sí hay tecnologías para eso, lleva su tiempo y lleva su inversión, pero, y a modo popular lo digo, la tecnología, si bien es cierto, viene a ayudarnos, es una herramienta, pero no es la pomada canaria, sino que debes, al lado de la tecnología, tener profesionales pues capacitados, ¿verdad? Para una toma de decisiones rápida y solucionar, y para estar controlando lo que llaman la demanda efecto látigo. Perfecto, muchísimas gracias. A los tres, ahora voy a recapitular un poco como lo que hemos ido pudiendo analizar acá, desde Roy, cuando nos pone un escenario de que las pymes en Costa Rica, el 80% no se capacita, tenemos un 31%, tenemos unos costos logísticos casi a un 200% más que países como Europa. Estamos hablando de que tenemos un cliente muchísimo más exigente ahorita, exige comodidad, exige puntualidad, exige inocuidad. El rol de las tecnologías, estamos hablando de
el tema a nivel de política pública. Estamos hablando del tema de la planificación, cómo planificamos, cómo comunicamos, y aquí yo agregaría otro punto que es la estrategia. ¿Cuál es mi estrategia como empresa? No lo hemos conversado directamente, pero Roy hizo un acercamiento sobre el tema de las pymes. ¿Cómo me adapto? ¿Cómo llevo esto a otro nivel? Hemos hablado de otros temas de condiciones de seguridad, de compra en línea. Cuando vemos toda esta cantidad de temas, cuando vemos toda esta necesidad de tener profesionales que comprendan qué es la cadena de suministro, qué es ser eficiente, qué es ser transparente, qué es ser una cadena de suministro más resiliente, que me puedo modificar con mayor facilidad, qué es una cadena de suministro que está conectada, que conoce a su proveedor, que conoce a sus clientes, que conoce su proceso productivo. Cuando vemos esta complejidad que resumimos en el cuadro al principio, y cuando recibimos algo que simplemente lo tenemos en la mano, pero no tenemos tal vez noción, y no todo el mundo tiene que tener noción de qué es lo que pasa por detrás, porque para eso son consumidores, pero sí nosotros desde esa perspectiva y de este escenario que tenemos, ¿cómo ven ustedes al profesional? El profesional en cadena de suministro, en supply chain, en la gestión de la cadena de suministro, en este contexto actual, hacia dónde vamos, cuáles deberíamos, a dónde deberíamos apostar, y cuál es el reto que tenemos desde ese escenario, desde el profesional en cadena de logística. Con vos, voy, Roy. Vamos a ver, me parece que es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Porque es claro que en el país hay profesionales en el área, pero hace falta una mayor masa crítica, ¿verdad? Que sea altamente especializada en el tema, no solo de logística, sino de abastecimiento, ¿verdad? En el sentido más amplio, porque creo que en el país hay pocas oportunidades de especialización en ese sentido. A mí lo que toda esta situación me lleva a reflexionar es que definitivamente el profesional en logística tiene que tener un perfil multidisciplinario, ¿verdad? Tiene que ser una persona que conozca a profundidad los aspectos más específicos de la cadena de abastecimiento y logística, pero que también logre comprender el contexto marco en el cual se insertan esas cadenas, ¿verdad? Sobre todo teniendo en consideración que Costa Rica es un país que ha apostado a una estrategia de integración internacional, ¿verdad? De acercarnos a cadenas globales de valor, que hemos ido por la línea de firmar acuerdos de libre comercio que tienen de alguna manera una influencia sobre los procesos más específicos. Entonces, ese profesional en logística y en abastecimiento debe conocer tanto las dimensiones micro, ¿verdad?, de lo que esto implica, como los elementos macro. Creo que ese es un punto fundamental, ¿verdad?, que cualquier persona debe tratar de aspirar a integrar a su conocimiento. Y también acá se requieren que sean personas altamente innovadoras, ¿verdad?, personas que tengan capacidades para venir a mejorar procesos. Por ejemplo, se me ocurre que un tema al cual Costa Rica también debería apostarle tiene que ver con todo el tema de las cadenas de suministro sostenibles, teniendo en consideración, ¿verdad?, las aspiraciones de política ambiental que tiene el país y los compromisos que ha adquirido a nivel internacional. Entonces, deberíamos estar pensando en cómo formamos profesionales que apuesten al tema de la sostenibilidad dentro de las cadenas de abastecimiento. Y también se me ocurre que es importante que estas personas profesionales no sean solo técnicos, ¿verdad?, sino que también sean personas que tengan capacidades y conocimientos para poder hacer incidencia política, ¿verdad?, cuando ésta sea necesaria a partir de criterios técnicos. Es importante, ¿verdad?, destacar que la política pública que se genere obviamente va a afectar a los procesos de las cadenas de abastecimiento. Entonces, se requiere que estas decisiones de política pública se tomen a partir de personas altamente especializadas, ¿verdad? Entonces, yo diría que por ahí tiene que ir el perfil de esta persona, que tenga conocimientos específicos, que logre leer el contexto en su generalidad, que tenga capacidad de innovación, pero que también pueda ser una persona que haga incidencia política. Muchísimas gracias. Y ahí has señalado un punto muy interesante, que es sobre las cadenas sostenibles, y principalmente en Costa Rica, cuando estamos hablando de un tema de apostar a una carbón neutralidad.
Ahí me llevaría a otra consulta, agregándola por esa parte directa a Ana Lucía. ¿Cómo puede también la tecnología o cómo podemos nosotros incorporar también la tecnología y cuál es el rol de la tecnología también en las cadenas de suministro? No solo para hacerlas más responsables, o sea, un alto servicio al cliente, más transparentes, más flexibles, pero también cómo nos ayudaría o cómo podemos también verlo desde una perspectiva que contribuiría también a un tema de sostenibilidad y principalmente cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, la última milla, etcétera. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, Ana Lucía? Curiosamente, este ha sido todo un tema porque con todo el tema de inteligencia artificial he tenido ciertas discusiones, porque realmente hasta dónde, o sea, la tecnología va a llegar a sustituir a un profesional en esta área. Entonces, aquí es donde tenemos que ser conscientes de que, excelente, o sea, la tecnología tenemos que aprender a usarla y es una herramienta y nos ayuda muchísimo, pero no es lo principal. O sea, tecnología puede existir, pero si no tenemos un profesional realmente sensible, un profesional capacitado técnicamente, un profesional que pueda adaptarse a la tecnología que viene, a la situación que esté aconteciendo. Hoy día es la pandemia, pero más adelante no sabemos qué puede ser. Entonces necesitamos un profesional que pueda utilizar realmente la tecnología como una herramienta para hacer que las cosas funcionen mejor, incluida el tema de sostenibilidad, o sea, realmente el tener un mundo sostenible es el que todos anhelamos, aunque seguimos produciendo un montón de cosas que no lo hacen tan sostenible. Entonces, realmente, o sea, la sensibilidad, o sea, la capacidad de adaptación, la flexibilización que pueda tener un profesional de esta índole es necesaria. ¿Para qué? Para que realmente pueda tomar múltiples elementos. Yo creo que eso es lo más bonito de trabajar en logística o de entender el mundo de comercio internacional o la cadena de abastecimiento, es que debemos de pensar más allá, debemos de salirnos de nuestra burbuja, y no la burbuja social en este momento, no, sino que de nuestra burbuja mental y nuestra burbuja país y realmente irnos más allá. O sea, un profesional en esta lista no va a ser experto en todo, no, eso es muy cierto, pero realmente un profesional en comercio, un profesional en cadena de abastecimiento, tiene que ser un profesional que salga de su zona de confort, que realmente pueda visualizar más cosas, pueda adelantarse un poco a los hechos. Yo sé que es dificilísimo adelantarse y nadie puede haber previsto tal vez una pandemia que nos iba a afectar en esto, pero realmente, ¿qué es lo que está viniendo a hacer, por ejemplo, el profesional? Adaptándose rápido, tomando los elementos que tenemos en este momento y cómo hago que siga funcionando mi cadena de abastecimiento. Hablamos de nueva normalidad, y realmente, o sea, puede ser que ni siquiera sea la nueva, sea la que se mantenga. Entonces, ¿cómo estoy trabajando yo como profesional en esta área para prever este tipo de cosas? Es donde viene a ser un profesional, como le digo, integral. O sea, y esa integralidad toma la tecnología de la mano y la adapta precisamente en estos procesos. Y vuelvo a hacer énfasis en algo que hablé al inicio, la comunicación. Realmente la tecnología, si una comunicación correcta, es nada. O sea, se vuelve algo inútil. Entonces, realmente necesitamos trabajar en esa sensibilidad también de los sistemas, donde yo pueda accesar a un sitio web y pueda realmente operarlo, pueda hacer una interfaz amigable. Hemos escuchado hablar de ese tipo de cosas, pero a veces no son tan amigables. Y eso incluido el tema de gobierno que hablaba Roy, ¿verdad? O sea, realmente necesitamos que los gobiernos también, o sea, todo el tema de gobierno digital, de facilitación de trámites, todo eso tiene que trabajarse de una manera integral, pero sin un profesional sensible y sin un profesional técnico y preparado para visualizar más allá, realmente esto se vuelve innecesario, se vuelve nada más, no sé, un invento y ya. O sea, tenemos que aprender realmente a utilizar la tecnología a nuestro favor. Muchísimas gracias. Esto me lleva a... Has señalado dos cosas que quiero recalcar para ir al siguiente participante, con Leo. Es un tema de adaptarse y un tema de tecnología como herramienta. Comparto completamente que la tecnología per se no es, e inclusive no es la solución, tampoco ahorita es el problema, más bien la tecnología a veces va más adelante que nosotros. El tema es cómo realmente nosotros incorporamos a nuestro modelo de negocio, a nuestra compañía, y que una tecnología que está ahí no significa que si es buena para A, va a ser buena para B y C. O sea, es cómo adaptamos eso. Pero entre esa tecnología y un tema que había tocado Leonardo anteriormente, voy a la pregunta con Leonardo. Y es esta misma pregunta, pero en ese contexto. Hablaste de un tema también de la cadena de círculo cerrado. Y es esa importancia que tenemos de entender la cadena de suministro lineal, pero también entender la cadena de suministro círculo cerrado, que implica otro montón de condiciones, de quién recibe, de si reuso, de si reciclo, de si... Desde esa perspectiva, y también lo que hablaba Ana Lucía, la tecnología como facilitador
lo que comentaba Roy también. ¿Cómo lo ves vos, Leonardo, al profesional de logística, al profesional en cadena de suministro, en abastecimiento, desde esa perspectiva y desde este preámbulo que he hecho? Vamos a ver, lo primero es que el profesional tiene que saber cuál es el negocio en el que está metido y tener una visión holística. Y al tener una visión holística, también se le va a demandar en las empresas que él sea un líder, porque el profesional en logística se va a enfrentar al conflicto. Y entiendas el conflicto no de una manera negativa, sino de una manera positiva. Y por lo tanto, el profesional va a tener que saber las herramientas para solucionar esos conflictos que nos vamos a enfrentar el día a día, ¿verdad? Yo personalmente soy muy creyente de la cultura Lean y cómo las herramientas Lean vienen a pues darle todas esas herramientas al profesional en logística a resolver esos conflictos o esos problemas que vamos a tener. Y lo primero es que ese profesional, así como lo decía Ana Lucía, tiene que ser íntegro. Y cuando vamos a atacar un problema, pues primero vamos a tener respeto por la gente, respeto por los proveedores y los clientes, y nos vamos a enfocar en los procesos. Y entonces ahí es donde esa visión holística, ese liderazgo y esa capacitación que debemos de tener es donde nos va a ser más fácil el día a día ir solucionando los problemas. En la universidad lo hemos visto, ¿verdad? Hemos aplicado varias herramientas con los estudiantes y ellos me decían, bueno, es que el problema es este y vamos avanzando con los trabajos y al tiempo es, no, pero es que mira, la tecnología que yo quería implementar, si bien es cierto, nos va a responder a una necesidad, pero no soluciona el problema de raíz. Y el problema de raíz es también que a esa tecnología hay que acompañarle con ese profesional. Y es esa capacidad que debe tener, esa agilidad de tener esa visión de hablar con cualquier proveedor, que si tengo que levantar el teléfono y hablar en Europa con mi cliente, en lugar de mandar un correo y esperar 2 días a que me respondan, es eso lo que el mercado está demandando, soluciones, y no simple y sencillamente un oficinista que pueda mandar correos o aceptar llamadas, por ejemplo. Entonces, hacia eso voy, ¿verdad? Hay que hacer esa sinergia y esa unión de todas esas herramientas para el día a día estar solucionando, porque la logística la podemos planear de una manera, pero en la realidad va a pasar y van a pasar otros tipos de problemas que hay que solucionar. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Aquí nos deja hay tres cuestiones que quisiera rescatar, que es un profesional muy holístico, que es un profesional que entiende muy bien el entorno, que tiene que entender que el tema de cadena de suministro es muchísimo más allá, fuera de lo que es la empresa, de lo que es la compañía, de lo que es el país, lo que es el mundo. Y entonces, desde ahí es como nosotros también hemos hecho un esfuerzo desde la maestría de tener un programa que completa esas dimensiones. De hecho, las dimensiones del programa de nosotros es un tema ético, un tema de sostenibilidad, un tema de digitalización. Esos fueron los core competences o el núcleo que realmente definió un pensum que nosotros teníamos. Desde ahí, muchísimas gracias a ambos por su respuestas. Ahorita entramos a una partecita de preguntas. Tenemos ahorita dos preguntas. Por una cuestión de tiempo las voy a hacer más dirigidas, entonces, y después tal vez le pido alguna opinión tal vez a otro. Aquí tenemos, el panorama mundial y nacional nos da una radiografía del impacto del COVID en el comercio estos 5 meses. ¿Cuál es el reto más importante para gestionar un modelo que permita consolidar las cadenas de abastecimiento a nivel nacional? Roy, nos compartes un poquito tu pensamiento bien concreto, que tenemos el tiempito contado. Ok, muy bien. Yo sigo apostando, ¿verdad?, a que tiene que haber un tema de planificación, pero no una planificación rígida. Normalmente tendemos a planificar bajo no sé, una visión más rígida, pero en estas circunstancias
definitivamente tenemos que prepararnos para la incertidumbre. Entonces, si bien tenemos que hacer planificación, tenemos que tener 2, 3 estrategias paralelas, ¿verdad? Por si una no funciona, entonces, ¿qué voy a hacer? A nivel de las pymes, me parece que es importante que empiecen justamente a desarrollar estas estrategias, pero también que empiecen a buscar, por ejemplo, diversificación de proveedores, buscar estas otras alternativas logísticas, alternativas que podamos tener, inclusive tomar decisiones que pueden ser dolorosas, pero por ejemplo, bajar líneas de producción o disminuir variedades de productos si es el caso, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una línea en ese sentido, ¿verdad? Que sea relativamente clara, pero que sea flexible para poder tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias se vayan desarrollando, ¿verdad? Porque con este contexto decíamos que estamos en una gran incertidumbre, entonces hay que estar preparado para cualquier situación. Lucía, la tecnología, desde esa parte de consolidar esas cadenas de abastecimiento a nivel nacional, Bueno, ¿cómo lo ves? yo creo que además de tecnología en general, creo que tenemos que aprender a ser mejores gestores de riesgo. O sea, creo que eso es una necesidad que tenemos a trabajar bastante porque muchísimas empresas, por ejemplo, ni siquiera el concepto de continuidad del negocio lo tienen claro, o sea, o lo han logrado implementar dentro de sus procesos. Entonces, realmente tenemos que gestionar correctamente el riesgo de nuestras empresas, visualizar las posibilidades, o sea, escenificar todo lo que pueda acontecer. Yo sé que es muy difícil tenerlo absolutamente todo, pero si yo por lo menos tengo ya 20 riesgos identificados y sé más o menos cómo puedo accionar ante ese riesgo, pues obviamente mi tiempo de respuesta va a ser menor. Pero si yo no tengo ni siquiera una matriz de riesgos o por lo menos los riesgos principales que pueden hacer que paralice completamente mi operación, entonces realmente cuando yo tengo el riesgo encima, mientras paso el proceso de crisis, mientras veo cómo soluciono, puedo hacer que el problema sea más grande. Entonces, una gestión de riesgos adecuada nos ayuda a mitigar un poco la situación y por lo menos buscar una solución más pronta. Eso es uno de los principales elementos y obviamente a nivel de comercio electrónico, o sea, el hecho de tener servidores que funcionen, el hecho de tener realmente alguien que vigile la página, que pueda decirme, sí, tenemos el acceso correcto, eso ayuda muchísimo. O incluso tener una línea abierta telefónica o algún otro medio alterno, ¿verdad? Un chat y demás, que pueda ser contestado a tiempo, eso nos ayuda muchísimo a que realmente quien esté del otro lado, porque al fin y al cabo nos va a elegir a nosotros, o sea, en contra de otros proveedores, precisamente va a ser en ese tema también de servicio al cliente. Entonces, a pesar de que tengamos un sistema a nivel, digamos, de comercio electrónico muy pro, si olvidamos esa parte humana, también, o sea, puede ser que perdamos oportunidades y que realmente veamos dañado sobre todo ese consumidor final que al fin y al cabo todos queremos mantener a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Leonardo. Para vos tengo otra pregunta, más bien por acá. Nos comentan que si hemos considerado gestores de proyectos o los gestores de proyectos dentro de nuestro programa y para la implementación de planes de riesgo, creación de planes. Más bien el perfil, bueno, te dejo, pero ¿cuál es el perfil de un gestor de proyectos en logística? Vamos a ver, en logística, como todos lo han mencionado en diferentes momentos, hay que ser multidisciplinario. El problema de ser nada más gestor de proyectos, nos vamos a enfocar solamente en un proyecto. Entonces, lo que yo invito ahí a la gente que está en temas de gestores de proyectos es, bueno, ampliemos esa visión, ampliemos la visión, no nos quedemos solamente con una maestría tal vez de que sí, yo soy gestor de proyectos, pero ok, especialicémonos ahora en algo. Ok, soy gestor de proyectos de comercio internacional, de tecnología o de construcción. Es muy normal, por ejemplo, ver gente de ingeniería civil que termina sacando gestiones de proyectos, ¿verdad? Entonces, hay que tomar una decisión y hacer una especialización al lado de la gestión de proyectos para tener esa visión y entender el negocio en el que estamos. Sí, yo agregaría que la gestión de proyectos, y de hecho tenemos un curso en la maestría que tiene que ver con gestión de proyectos y ya un profesional de gestión de proyectos. La tendencia, por ejemplo, en cadenas de suministro en Europa, principalmente es que cada proyecto que usted hace en logística es un proyecto, valga la redundancia. Y usted tiene que medir el impacto que va a tener en producción, el impacto que va a tener en las ventas, el impacto que va a tener en los proveedores, etc. O sea, una nueva línea de producción no es como que vamos con una línea, vamos con un nuevo producto, vamos a incrementar un 20% de producción. No, es un proyecto. Cada decisión
es un proyecto principalmente en las empresas que los están tomando más en la parte seria. Voy con otra preguntita para ir casi que finalizando, y es, actualmente la unicanalidad es un pilar sumamente importante de cara a la comunicación asertiva a nuestros clientes. Desde logística, ¿cuál es el rol actual? A nivel de planificación estratégica, ¿qué giro deben dar las reuniones de SOP dentro de las organizaciones? Yo aquí más me entiendo que SOP principalmente es el tema de planeación, operations y ventas, sales and operations. Lo voy a plantear entonces. Primero voy a hacer la pregunta entonces a Roy en este aspecto. En el tema de omnicanalidad y la comunicación asertiva a nuestros clientes, ¿cuál es el rol de la logística actual? Sí, vamos a ver, acá yo creo que es fundamental que estén claramente definidos cuáles son los canales de comunicación, porque tenemos una gran cantidad de plataformas, ¿verdad?, de softwares que eventualmente se pueden utilizar, y eso puede generar incertidumbre, ¿verdad?, y complejidad. Entonces sí es necesario que dentro de esa cadena tengamos claramente establecido cuál es el canal que vamos a estar utilizando más constantemente, o el canal, digamos, oficial que tenemos dentro de esa organización o esa cadena de suministros. Y en relación al tema de la planificación estratégica y particularmente las reuniones, yo creo que hay que apostar a un tema que a nosotros nos cuesta mucho, y es que realmente hay que ser muy ejecutivo, y más en estas circunstancias en las que estamos, en que las reuniones normalmente se van a desarrollar de manera virtual. Es claro que hay que generar un protocolo que agilice los procesos y que facilite la comunicación, ¿verdad? Entonces, reuniones cortas, concretas, con objetivos claros, que permitan ir desarrollando esa planificación que nosotros hemos ido o que hemos ido creando, ¿verdad? Sobre todo ir dando seguimiento y presentando sprints particulares, no sé, cada 2 meses, dependiendo de la metodología de gestión, digamos, que estemos utilizando, pero sí que sea algo relativamente ágil y que tome en consideración también lo que ya Ana Lucía mencionaba, que era el tema de los riesgos, porque creo que aquí hay otra cosa importante, y es que esta situación de pandemia nos ha hecho evidente la necesidad de que dentro de las empresas existan comités de crisis que puedan abordar más eficientemente este tipo de cambios, ¿verdad?, que se puedan ir generando. Ana Lucía, principalmente desde tu experiencia, la planificación estratégica, los giros de SOP ahorita en las organizaciones, ¿cómo estamos? ¿Qué hay ahorita? ¿Qué quedó de lo que sabíamos de SOP? Yo quiero agregar algo trascendental, y últimamente lo he tenido que enfrentar, y precisamente con la crisis aún más, y es la comunicación interna. O sea, ahora esta pregunta va sobre todo en esa comunicación asertiva. Realmente a veces los departamentos de la misma empresa se vuelven islas. Entonces, ¿cómo yo voy a tener un departamento de planificación lejos del departamento de ventas, lejos del departamento de logística? Y cuando sucede alguna consulta, lo sé porque soy consultora, entonces cuando llega una consulta, tal vez viene de un departamento que ni siquiera ha hecho la consulta a lo interno. Entonces, creo que tenemos que hacer un trabajo fuerte dentro de nuestra misma organización. O sea, si no logramos hacer un proceso logístico adecuado a lo interno, nos va a costar aún más hacer un proceso logístico a lo externo. Entonces, creo que es algo sumamente valioso de rescatar, y el tema de un equipo de crisis, creo que el equipo de crisis debería tener alguien de cada departamento, o sea, también para poder visualizarlo, para poder afrontar estas situaciones y hacer, o sea, que las sesiones sean más fluidas. O sea, realmente si alguien está enterado o por lo menos tiene una foto de toda la organización, también las comunicaciones en reuniones van a ser más directas y van a llegar más al grano. Pero si yo estoy totalmente ajeno a lo que está haciendo, por ejemplo, planning, y yo nada más estoy ahí en producción como tal, pues obviamente mientras nos ponemos de acuerdo, mientras hacemos que el otro esté enterado, pues tenemos mucho tiempo que es muy valioso siempre en cualquier entidad. El caso tuyo, Leonardo, desde la parte... En mi caso, fui el creyente de la cultura Lean, y para eso la herramienta Visual Management System nos hace cómo tener reuniones ejecutivas 15 minutos todos los días. Tenemos esa visualización entre todos los departamentos, y agregaría que debemos tener un Customer Performance Management ahí. Y entonces todos los días deberíamos revisar las diferentes empresas. Tuvimos quejas ayer, tuvimos camiones, por ejemplo, en la terminal que duraron más de 90 minutos. ¿Por qué duraron más de 90 minutos? Vamos a directo a la solución, y que ese Visual Management System nos invite a hacer acciones
y no simplemente que caigamos en una reportería. Ah, sí, ayer recibimos 2.500 camiones en la terminal. No, no, no. Ayer recibimos 2.500. Hubo 15 que duraron más de 90 minutos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué fue lo que hizo que cayeran en ese tema? Entonces, definitivamente las herramientas que nos da la cultura Lean, pues nos podrían ayudar mucho, ¿verdad? En ese sentido de manejar mejor, tanto a lo interno como con los clientes, las relaciones. Yo a esta pregunta solamente, primero que nada, muchísimas gracias, pero yo a esa respuesta de ustedes solamente le agregaría, más que del modo de cómo se hacen los SOP hoy en día, y esto principalmente con un webinar que estaba con el director de logística de Intel, y nos hablaba, si estamos hablando, y si la pregunta iba orientada también a qué va a hacer o cuáles son los planes de pronóstico que tenemos, no es momento tampoco de hacer cambios completamente radicales. Es un momento de esperar, de ir viendo qué está pasando. Los análisis que se hicieron de ventas y de operaciones no van a funcionar, no van a cuadrar este año. Hay empresas que han tenido una demanda que proyectaron para todo el año, ya la cubrieron en estos 3 meses. Hay empresas que están colocando productos que no se les están colocando. O sea, esto es completamente atípico. De hecho, no se sabe todavía en un modelo cómo lo colocas. Si lo colocas como un outlier o como si lo colocas como un peak season. O sea, ahorita esto es mucho de ir entendiendo y ahí es exactamente donde engloba esa especialidad y esta necesidad de un profesional en cadena de suministro, de decisiones de día a día, de procesos, de revisar, de planificar, de lo que se hizo ayer, hoy hay que corregirlo, hay que volverlo a retomar, hay que volverlo a revisar, el proveedor no llegó, el cliente no está, una comunicación asertiva, una planificación que nos permita y una estrategia que a largo plazo nos dé también una visión de lo que es el negocio como tal. Estamos sobre el tiempo, ya estamos listos. Yo le doy la palabra un momentito a cada uno de ustedes. Ya estamos listos con las preguntas también para que haga un cierre de 30 segundos, un minuto, y después le doy la palabra a Josué. Muy bien, inicio yo, ¿no? Agradecer el Sí. espacio, realmente muy rico poder compartir con ustedes esas distintas perspectivas. Creo que estamos en una situación de crisis sin precedentes, ¿verdad? Que nos pone a replantearnos a todos la nueva realidad en la que estamos, pero sin embargo también es un momento de oportunidad justamente para poder generar nuevas visiones de cómo se deben desarrollar los negocios, ¿verdad? Y de cómo se deben mejorar las cadenas de abastecimiento y los procesos de logística, ¿verdad? Entonces, creo que es un espacio en el cual las empresas, sobre todo las pymes, van a requerir de financiamiento, de apoyo técnico, para poder justamente replantear sus estrategias enfocadas hacia esas nuevas necesidades que nosotros hemos podido visualizar acá, como el tema de adaptación a comercio electrónico. Por ejemplo, el Estado debería también generar y movilizar más todo el tema del ecosistema fintech que venga a fortalecer o complementar, digamos, este proceso de comercio electrónico al cual se deberían abocar las empresas y sobre todo, insisto, con el tema, ¿verdad?, de una gran enseñanza que nos queda, que es que las empresas tienen que tener comités de crisis que gestionen este tipo de situaciones. Ana Lucía. Bueno, creo que igual agradezco el espacio y a todos los que han estado conectados todo este rato. Creo que no se ha ido ninguno de los que ha estado, entonces les agradezco mucho este tiempo. Y algo muy importante, precisamente en ese agradecimiento y unido a lo que dijo Roy, es que tenemos que estar siempre estudiando. O sea, realmente un buen profesional, donde sea que se desempeñe, tiene que estar atento a todo lo que sucede. O sea, realmente en logística, sobre todo en nuestra área, y yo sé que todos están acá porque de una u otra forma están en logística, cualquier cosa que acontezca fuera de nuestro espacio puede repercutirnos. Entonces tenemos que ser realmente estudiosos. Yo sé que el día a día nos consume muchísimo el tiempo, pero si no sacamos ese rato para ver otros noticieros o para hablar con compañeros, colegas de otras industrias, creo que vamos perdiendo oportunidades precisamente para que esos comités de crisis puedan ser más amplios, puedan tener una visión más amplia. Entonces, yo los insto a que sean los eternos estudiantes y aprendices, y no solamente que traigan para sí, sino que también aprendan a mejorar sus habilidades blandas de comunicación, de cómo afrontar un problema, porque realmente eso es lo que necesitamos. O sea, hoy en día yo creo que el gobierno, sobre todo, que lo he visto muchísimo, le ha tocado tomar decisiones rápido
y eso ha sido todo un cambio de chip, ¿verdad? Para nuestro sistema, porque usualmente las decisiones iban más lento. Pero hay muchísimas decisiones que se han tomado que creo que son muy positivas, que espero que se mantengan, o sea, después de tal vez esta parte más fuerte de la crisis, porque realmente lo que hicieron fue optimizar procesos. Entonces, creo que en todo podemos sacar esa oportunidad de aprendizaje y yo espero que ustedes sean esos eternos aprendices y siempre tengan curiosidad por todo lo que acontece y no solamente se queden con su espacio o con su entorno inmediato. Leo. Primero agradecer, David, por la invitación a los demás compañeros y todos los participantes. Y totalmente de acuerdo con Ana Lucía, mantenerse actualizado, seguir estudiando. Si tenemos la oportunidad y el privilegio en este momento de seguir teniendo un trabajo, creo que es en este momento en donde ahora tenemos que seguir capacitándonos y actualizándonos e invitarlos también a ver el conflicto no como algo negativo, sino como una oportunidad. Y apóyense mucho en sus proveedores, en sus clientes, en el resto de contactos que tengan, porque la verdad la situación es complicada, pero de ahí solo entre todos podemos salir adelante. Gracias, Greg. Para mí ha sido un privilegio que la Asociación Costarricense de Logística nos invitara a participar en ese webinar. Ha sido un privilegio estar con 3 grandes colegas, compañeros que he visto crecer, que he visto avanzar en sus carreras profesionales. Compartir un rato tan ameno se me pasó súper rápido. Debo admitir que estaba hasta un poco nervioso de cómo iba a salir, pero bueno, lo he disfrutado, lo hemos disfrutado, hemos compartido. Hay una realidad, el COVID nos trajo para cambiar y los que le decía yo a unos colegas, o sea, fuera de la discusión que exista, fuera de esa discusión que exista y todas estas teorías, pero existe y ahí está, y nos afectó. A los interesados en estos temas, en la cadena de suministro, con mucho gusto les damos información en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar la información de la maestría en abastecimiento y logística global. Sé que son tiempos difíciles, también ahí es importante señalarlo, el mercado logístico, el mercado laboral en Europa y en Estados Unidos es el que más se está moviendo actualmente, el que todavía sigue contratando y el que está contratando más y el que todavía sigue especializando muchísimo más a las personas que realmente se ven involucradas en ese proceso. Le cedo la palabra a Josué para que haga el cierre. A todos los participantes les agradezco enormemente la atención, las preguntas, el espacio y habernos prestado la atención por esta hora y 15 minutos. Sí, muchas gracias, Graving. Desde la Asociación Costarricense de Logística agradecemos al programa de posgrados de la Escuela de Relaciones Internacionales y la Maestría en Abastecimiento y Logística Global de la Universidad Nacional, a Ana Lucía González, al señor Roy Mora, Leonardo Brenes y Graving Rodríguez por el excelente manejo del tema, la forma en que se abordó el webinar y se atendieron las consultas. En ACL estamos seguros que ha sido un tema que permitió generar nuevos conocimientos y nos reta a investigar y conocer dentro de nuestras organizaciones en esta época de pandemia qué aspectos de mejora de comunicación empresarial, ya sea interna o externa, cómo se encuentra el acceso a nuevas tecnologías aplicadas a la cadena de suministros como nuevo aliado empresarial y la sensibilidad que implica. También cuáles son las mejores opciones de financiamiento formal emitidas por las entidades en esta época de crisis. El tema seguridad, la atención al cliente en un mercado de competencia, la trazabilidad y seguimiento a envíos que requieren operaciones especiales y cómo manejo los datos para que el consumidor se sienta satisfecho. Además, nos permite consultarnos si tenemos y contamos con perfiles multidisciplinarios, innovadores, que aspiren a cadenas de suministro sostenibles, perfiles con incidencia en las políticas públicas, en la mejora continua, si se permiten detectar procesos que generen riesgo empresarial, con una visión holística, el uso y aplicabilidad de herramientas y planteamiento y ejecución de estrategias y proyectos. De esta forma, damos por finalizado el webinar, agradecerles a todos y los invitamos a acceder tanto al sitio web de la Escuela de Relaciones Internacionales como al Facebook para que conozcan sobre la maestría en abastecimiento y logística global.